bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran los pistoleros famosos del lejano oeste, parte 4. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Como ya dijimos en la anterior entrega, entre el siglo XIX y principios del siglo XX, durante la expansión de la frontera de los Estados Unidos hacia la costa del Océano Pacífico, recibieron el nombre de pistoleros aquellos hombres que se habían ganado la reputación de ser peligrosos con un arma de fuego. A continuación, y ampliando la lista de los pistoleros más famosos del lejano oeste, ya mencionados en las anteriores partes 1, 2 y 3, en esta cuarta parte, seguiremos examinando algunos más de estos infames personajes. Número 1. Dave Rudabaugh. David Rudabaugh fue un vaquero, forajido y pistolero del viejo oeste estadounidense. A menudo se refieren a él como Dirty Dave, debido a su supuesta aversión al agua. Rudabaugh nació el 14 de julio de 1854, en el condado de Fulton, Illinois. Su padre murió en la guerra civil cuando Dave era un niño. La familia se mudó a Ohio y luego a Kansas. La carrera fuera de la ley de Dave Rudabaugh comenzó en serio en Arkansas a principios de la década de 1870. Formó parte de una banda de forajidos que robaban y participaban en el abigeato o robo de ganado, junto con Milton Jarberry y el misterioso Dave Mather. Los tres fueron sospechosos de la muerte de un ranchero y huyeron del estado. Según algunas versiones, los tres fueron a Decatur, Texas, pero otras cuentan que Rudabaugh se dirigió a Black Hills, en Dakota del Sur, donde se convirtió en un ladrón de diligencias. En algún momento, alrededor de 1876, Rudabaugh se unió a Mike Rourke y Dan Dement para formar la banda de forajidos conocida como Trío. Hay una historia controvertida de esta época, la de que Rudabaugh le enseñó a Doc Holliday a usar una pistola, mientras Doc le enseñaba los puntos más finos de jugar a las cartas. La banda de Rudabaugh intentó su primer robo a un tren el 22 de enero de 1878, cerca de Kingsley, Kansas. El robo fue un completo fracaso y salieron con las manos vacías. Al día siguiente, un grupo liderado por Bud Masterson, incluido John Joshua Webb, capturó a Rudabaugh y a su compañero de pandilla, Ed West. Los restantes miembros de la banda fueron capturados poco después. Rudabaugh aceptaría un trato de inmunidad que le fue ofrecido por el fiscal y testificó contra sus exmiembros de la pandilla. Poco después de su liberación, Rudabaugh aceptó la oferta de Masterson de unirse a un grupo de pistoleros para luchar por el ferrocarril Atchison, Topeka, Santa Fe en las guerras ferroviarias. Durante ese tiempo, se convirtió en un colaborador muy cercano de John Joshua Webb, a quien había conocido durante su arresto anterior. Después de las guerras ferroviarias, él y Webb viajaron a la ciudad de Las Vegas, Nuevo México, donde se convirtieron en miembros importantes de la pandilla Dodge City. Esta pandilla era una banda de rufianes y jugadores que dominaban la vida política y económica de la creciente comunidad. El líder era Hyman G. Neal, también conocido como Hoodoo Brown. Webb fue arrestado por asesinato en la primavera de 1880. Dave Rudabaugh y otro pandillero intentaron sacarlo de la cárcel el 5 de abril de 1880. El intento falló y en la huida, Rudabaugh disparó y mató al diputado Antonio Lino Valdez. En Stinking Springs, cerca de la actual Taiwán, Nuevo México, el 23 de diciembre de 1880, un grupo liderado por Pat Garrett capturó a Rudabaugh, Billy el Niño, Billy Wilson y otros miembros de la pandilla. Fueron llevados a Las Vegas, pero el peligro de un linchamiento impulsó a los oficiales a trasladarlos a Santa Fe. En febrero de 1881, mientras estaba ante el tribunal, Rudabaugh se declaró culpable y fue sentenciado a 99 años de prisión por varios cargos de robo de correo. Luego, fue declarado culpable del asesinato del diputado de Las Vegas, Lino Valdez, y condenado a muerte en la horca. Rudabaugh se reunió con Webb en la cárcel. Después de un fallido intento de fuga, en el que murió un compañero de prisión llamado Thomas Duffy, él y Webb escaparon. Rudabaugh huyó a Arizona, donde, en su enemistad contra los Earp, se unió a la facción Clanton. Es posible que haya participado en el asesinato de Morgan Earp y el intento de asesinato de Virgil Earp. Rudabaugh también puede haber estado presente en el tiroteo de Iron Springs, en el que murió Curly Bill Brocius. Cuando la pandilla de Clanton se disolvió, Rudabaugh
se dirigió a México, donde trabajó como vaquero y ladrón. El 18 de febrero de 1886 estuvo involucrado en un tiroteo con lugareños en Parral, Chihuahua. La pelea comenzó por un juego de cartas. Rudabaugh sacó su pistola y mató a 2 hombres e hirió a otro. Salió ileso del salón, pero al no poder encontrar su caballo, volvió a entrar. Unos minutos después, recibió varios disparos desde las sombras y murió. Luego, el cuerpo de Rudabaugh fue decapitado con un machete y su cabeza sería colocada en un poste. Tenía 31 años. Número 2. William Curly Bill Brocius. William Brocius, más conocido como Curly Bill Brocius, fue un pistolero, ladrón y vaquero forajido estadounidense en el área del condado de Cochise, Arizona, durante finales de la década de 1870 y principios de la de 1880. Brocius nació en 1845. Llegó al territorio de Arizona, desde Texas o Missouri, alrededor de 1878, y estuvo brevemente en la reserva de San Carlos, con un rebaño de ganado, antes de llegar al territorio de Arizona. Brocius era un vaquero forajido y un ladrón, y durante un tiempo también fue recaudador de impuestos para el sheriff del condado de Cochise, Johnny Behan, haciendo que otros ladrones pagaran impuestos sobre su ganado robado. El dinero iba a las arcas del sheriff y se sumaba a su salario. Brocius era conocido por su mezquino sentido del humor cuando estaba borracho. Se informó que había perpetrado bromas pesadas, como usar disparos para hacer bailar a un predicador durante un sermón y hacer que unos mexicanos, en un baile comunitario, se quitaran la ropa y bailaran desnudos. El 28 de octubre de 1880, en una juerga de borrachos, algunos de los amigos de Curly Bill estaban disparando pistolas al aire. El mariscal de la ciudad de Tombstone, Fred White, intentó desarmar a Brocius y agarró su arma por el cañón. El arma se disparó y alcanzó a White en la ingle. Wyatt Earp, que había tomado prestada la pistola de Fred Dodge, golpeó a Brocius en la cabeza. White fue llevado a un médico e inicialmente pensaron que se recuperaría. Incluso al día siguiente dio una declaración que exoneraba a Curly Bill de asesinato, pero esa noche la condición de White empeoró. Brocius afirmó más tarde que su arma se disparó accidentalmente y, según se informa, inmediatamente se arrepintió de haber disparado a White. White murió 2 días después de que Curly Bill le disparara. Antes de morir, White testificó que pensaba que la pistola se había disparado accidentalmente y que no creía que Curly Bill le disparara a propósito. En 1880, después de pasar la mayor parte de noviembre y diciembre en prisión, en espera de juicio, Brocius fue absuelto con un veredicto de muerte accidental. El 8 de marzo de 1881, Brocius y su amigo Johnny Ringo cabalgaron hasta Maxie, cerca de Camp Thomas, Arizona. El vaquero Dick Lloyd se emborrachó mientras jugaba al póker en el salón de O'Neill y Franklin. Después de disparar y herir a un hombre, Lloyd entró a caballo en el salón donde Brocius estaba bebiendo. A Brocius y varios otros hombres les molestó la interrupción y alrededor de una docena de ellos, incluidos Brocius, dispararon y mataron a Lloyd. El propietario, O'Neill, asumió la culpa y Brocius fue absuelto. En julio de 1881, Bill Leonard y Harry Head intentaron robar la tienda general de William e Isaac Hazlitt en Hachita, Nuevo México. Los hermanos Hazlitt mataron a Leonard y Head durante el atraco. Posteriormente, Brocius y su amigo Johnny Ringo viajaron a Nuevo México para vengar la muerte de sus amigos y mataron a los 2 hermanos Hazlitt. En julio, algunos informes dicen que Brocius tendió una emboscada a una manada de reses dirigidas por mexicanos en la llamada Masacre de Skeleton Canyon. 6 vaqueros fueron asesinados y el resto capturado y luego posiblemente torturados y asesinados. Según se informó, Curly Bill Brocius vendió la carne mexicana robada a Newman Haynes Clanton al mes siguiente. El 24 de marzo de 1882, el grupo de Wyatt Earp esperaba encontrarse con Charlie Smith en Iron Springs. Más tarde, Mescal Springs, en las montañas Whetstone. Smith traía dinero en efectivo desde Tombstone a unos 32 kilómetros hacia el este para ayudar a pagar los gastos del grupo. Mientras superaban el borde de un arroyo, cerca de los manantiales, se toparon con Brocius y su banda. Los forajidos comenzaron a disparar justo cuando Earp desmontaba y pensaron por un momento que le habían acertado, pero en lugar de eso, habían impactado en el cuero de la silla. Texas Jack Vermillion, cuyo caballo fue asesinado, permaneció frío bajo el fuego y permaneció
al lado de Wyatt durante la pelea. Doug, Johnson y McMaster dispararon sus armas y buscaron refugio. En ese momento, Brocious disparó a Earp con su escopeta desde unos 15 metros, pero falló. Earp respondería al fuego, montando aún sobre su caballo y usando una escopeta de calibre 10 de 22 pulgadas. Wyatt mató a Brocious con una carga de perdigones que le impactó en el estómago, casi cortándolo por la mitad. Brocious cayó fulminado al agua, al borde del manantial. Inmediatamente, Earp también disparó a Johnny Barnes en el pecho, que murió poco después, y a Milt Hicks, al que hirió en un brazo. Los miembros de la banda que aún quedaban con vida dispararon varios tiros contra el grupo de Earp, pero el fuego de los agentes de la ley fue tan intenso que ante la imposibilidad de hacerle frente, los forajidos que pudieron se dispersaron. El cuerpo de Brocious fue enterrado por sus compañeros supervivientes del tiroteo en el cercano rancho de Frank Patterson, cerca del río Babocomari. La tumba de Brocious nunca fue identificada. William Carly Bill Brocious tenía 37 años cuando murió. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Número 3. Scott Cooley. Scott Cooley fue un guardabosques del viejo oeste de Texas y más tarde un forajido, conocido por su asociación con el pistolero Johnny Ringo. Cooley nació en Texas en 1841 y fue adoptado extraoficialmente cuando era niño y criado por el ranchero Tim Williamson. Tim Williamson y su esposa cuidaron a Cooley cuando contrajo tifoidea siendo niño, por lo que Cooley siempre trató a la pareja con el mayor respeto. Se unió a los Texas Rangers cuando era joven. Era muy respetado como representante de la ley e incluso temido debido a su incesante búsqueda de forajidos. Sin embargo, el 13 de mayo de 1875, Tim Williamson fue arrestado falsamente en el condado de Mason, Texas, por robo de ganado, por el sheriff adjunto John Burley. Mientras Burley escoltaba a Williamson a la cárcel, una turba enojada de ganaderos alemanes lo apartó a un lado y lo mató a tiros. Cuando Cooley recibió la noticia en el campamento de Texas Ranger, donde tenía su base, rompió en un llanto incontrolable que rápidamente se convirtió en ira. Cooley culpó a Burley por la muerte de Williamson, creyendo que estaba confabulado con los alemanes, ya que Burley era de ascendencia alemana. Sin embargo, esperó paciente a que el tribunal dictara acusaciones contra los responsables de la muerte de Williamson. Cuando no llegó ninguna, tomó el asunto por sus propias manos. Cooley fue a la casa de Burley, donde Burley estaba trabajando en su pozo con un ayudante. Cooley disparó y los mató al verlos. Luego le quitó a Burley el cuero cabelludo y lo mostró a los alemanes como premio. Después, Cooley mató al ganadero alemán Charlie Vader. Para entonces, el pistolero Johnny Ringo se había unido a Cooley junto con varios otros. Dos de los amigos de Ringo, Moses Baird y George Gladden, fueron emboscados poco después por un grupo liderado por el sheriff John Clark, durante el cual Baird murió y Gladden resultó gravemente herido. Este grupo incluía a Peter Vader, hermano de la tercera víctima de Cooley, Charlie Vader. El 25 de septiembre de 1875, Johnny Ringo y un amigo llamado Bill Williams cabalgaron audazmente hacia Mason, Texas, hasta la casa de James Chaney, el hombre que condujo a Gladden y a Baird a la emboscada. Cuando Chaney salió, tanto Ringo como Williams le dispararon y lo mataron. Luego, los dos viajaron a la casa de Dave Doole y lo llamaron fuera, pero cuando él salió con un arma, huyeron de regreso a la ciudad. 4 días después, Scott Cooley y John Baird, hermanos de Moses Baird, mataron al vaquero alemán Daniel Hurster e hirieron a los alemanes Peter Jordan y Henry Ploenicki. Los ganaderos alemanes tomaron represalias y ahorcaron a 2 hombres que sospechaban que habían ayudado a Cooley. Al día siguiente, llegaron los Texas Rangers y se encontraron la ciudad sumida en el caos. Para entonces, Cooley y su facción ya se habían ido. El mayor John B. Jones, de los Texas Rangers, envió 3 grupos para perseguir a Cooley y sus seguidores. Al día siguiente, el sheriff local, John Clark, envió a un grupo de agentes para arrestar a Bill Cook, sospechoso de ayudar a Cooley. Cook fue localizado y arrestado, pero supuestamente escapó mientras se dirigía a la ciudad. Nunca más se volvió a ver a Cook y se sospecha que la pandilla lo ejecutó. Charlie Johnson, un amigo de Bill Cook, apareció en la ciudad buscando al herrero William Miller, que había sido miembro del grupo que arrestó a Cook.
encontraron a Miller en su lugar de trabajo y lo mató a tiros. Gravemente herido, Miller se salvó solo porque su esposa salió corriendo y se arrojó hacia él, momento en el que Johnson simplemente se alejó. En ese momento, los asesinatos eran casi aleatorios. No había ninguna autoridad local de la que hablar, ya que el sheriff, obviamente, apoyaba a los ganaderos alemanes, y no se habían realizado arrestos contra ninguno de los bandos, excepto el arresto de Bill Cook. A finales de diciembre de 1875, Cooley y Ringo fueron arrestados por el sheriff A.G. Strickland por amenazar la vida del sheriff adjunto del condado de Burnett, Texas, John G. Strickland. Más tarde, escaparon de la cárcel de condado de Lampasas, Texas, con la ayuda de amigos, pero sus arrestos, esencialmente, detuvieron la violencia. Más tarde, en julio de 1876, Cooley escapó cerca del río Llano de una pandilla que se la tenía jurada por su época de Ranger y huyó al condado de Blanco, Texas, donde nunca más fue visto oficialmente. Se cree que fue herido por esa pandilla y murió poco después, o que murió debido a lo que se denominó fiebre cerebral poco después. Sin embargo, ninguno de los escenarios de muerte reportados ha sido confirmado. Tenía 31 años. Número 4. David Allen Mather. David Allen Mather, también conocido con el sobrenombre de Mysterious Dave, fue un agente de la ley, pistolero y criminal ocasional estadounidense en el Viejo Oeste. Mather nació en Deep River, Connecticut, entonces Saybrook, Connecticut, el 10 de agosto de 1851. Fue el primer hijo del capitán Ulysses W. Mather y Lydia Mather. Dave tenía dos hermanos menores y en alguna ocasión afirmaba haber descendido del famoso ministro Cotton Mather. Su padre abandonó a la familia en 1856 y posteriormente sería asesinado en Shanghái a bordo de su barco, el Ellen, el 13 de septiembre de 1864. En 1860, Mather vivía con su abuelo materno, Josiah Wright. En 1870, vivía como huésped con un primo mientras trabajaba como leñador. Ese mismo año, Mather y su hermano Josiah, entonces de 19 y 15 años respectivamente, fueron a la cercana Clinton y se inscribieron como parte de la tripulación de un barco de carga. Finalmente, se dirigieron a Nueva Orleans, Luisiana. El paradero exacto de Mather durante sus primeros años en el oeste americano es incierto. Estuvo en Dodge City, Kansas, en 1872, donde él y su hermano Josiah pudieron haberse reunido y convertirse en cazadores de búfalos. También se informó que se asoció con Wyatt Earp en 1878 en un plan para vender lingotes de oro falsos en la ciudad de Mobile, Texas. La primera evidencia documentada de la carrera de Mather ocurrió en 1879, cuando fue reclutado por el representante de la ley Bud Masterson para servir en un grupo para hacer cumplir los reclamos del ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe durante la guerra del ferrocarril Royal George. Mather se mudó al este de Las Vegas, territorio de Nuevo México, donde encontró trabajo como alguacil adjunto de los Estados Unidos. En octubre de 1879, fue procesado y juzgado por ser cómplice de robo a un tren, pero fue absuelto. Por esa época, también sirvió en la Fuerza Policial del Este de Las Vegas. La reputación de Mather como pistolero se originó en el este de Las Vegas cuando el 22 de enero de 1880 se vio involucrado en un tiroteo, mientras se desempeñaba como asistente de mariscal. Él y su jefe, el mariscal Joe Carson, se vieron involucrados en un tiroteo con 4 hombres en el Variety Hall de Close and Patterson en Main Street. Carson fue asesinado. Mather mató a William Randall e hirió gravemente a James West. También hirió a Thomas Jefferson House y a John Dorsey, pero sus heridas fueron leves y huyeron del lugar. El 25 de enero de 1880, 3 días después del tiroteo en el Variety Hall de Close and Patterson, Mather, ahora mariscal en funciones, fue convocado a un altercado que involucraba a Joseph Castello, quien, en el fragor de una discusión con sus empleados, les apuntó con su revólver. Cuando llegó Mather, Castello le advirtió que no se acercara o dispararía. Los informes de los periódicos informan que Mather sacó su arma y disparó un solo tiro letal antes de que Castello pudiera devolver el fuego. El jurado forense dictaminó que el disparo de Mather fue justificable y en defensa propia. La carrera de Mather como mariscal en East Las Vegas duró poco. En febrero de 1880, los supervivientes del tiroteo de enero
fueron capturados y devueltos a la cárcel del condado de San Miguel. Bajo la supervisión de Mather, una turba de linchadores los sacó de la cárcel a ellos y a su compañero pistolero James West, y los ahorcó a todos. Durante el mes siguiente, hubo 2 asesinatos el mismo día. El público comenzó a sospechar que Mather tenía vínculos con un jefe criminal local, y renunció el 3 de marzo de 1880. Mather no abandonó Las Vegas inmediatamente. Todavía estaba allí hasta el 19 de marzo, cuando firmó con su nombre un documento judicial destinado a ayudar a John Joshua Webb, quien había sido acusado de asesinato. Los registros indican que Mather pasó los siguientes años vagando por Texas, teniendo varias escaramuzas menores con la ley, incluido un periodo en la cárcel por falsificación y una estancia de 3 meses en Dallas, en espera de juicio, por cargos de robar un vestido de seda de una mujer llamada Georgia Morgan, con quien había regentado un burdel. El 1 de junio de 1883, Mather fue contratado como asistente del mariscal de la ciudad en Dodge City. Cumplió solo 9 meses y fue reemplazado el 10 de abril de 1884 por Tom Nixon, provocando una disputa entre los dos. La disputa se avivó aún más cuando Dodge City aprobó la Ordenanza número 83 que prohibía los salones de baile. La ordenanza se aplicó contra Mather's Opera House Saloon, impidiéndole funcionar como salón de baile, pero no contra Nixon's Lady Gay Saloon, que también incluía baile. En represalia, Mather inició una guerra de precios con la cerveza, cobrando solo 5 centavos por vaso, la mitad del precio de sus competidores. Nixon y los otros propietarios de berlinas de Dodge City presionaron a los mayoristas de cerveza para que cortaran el suministro de Mather. La disputa resultaría en disparos el 18 de julio de 1884, cuando Nixon disparó a Mather, aunque solo lo hirió levemente. Nixon pagó una fianza por cargos de intento de asesinato. 3 días después, el 21 de julio, Mather disparó y mató a Nixon durante otro enfrentamiento. A pesar del testimonio de apoyo de Pat Masterson y el sheriff de Dodge City, Patrick Zachary, el caso de Mather fue enviado a juicio. Este comenzó el 29 de diciembre de 1884 y duró solo 3 días, y el 31 de diciembre el jurado deliberó solo 7 minutos antes de declarar inocente a Mather. Josiah Mather se reunió con su hermano en Dodge City a principios de 1885. El 10 de mayo de ese año, ambos Mather estaban en el Junction Saloon, donde David Mather estaba jugando las cartas con un hombre llamado David Barnes. Una discusión desembocó en un tiroteo y Barnes falleció. El sheriff Pat Zachary arrestaría a ambos hermanos. El 2 de junio de 1885, el juez Strang permitió a los acusados pagar una fianza de $3,000 y fueron puestos en libertad. Sus abogados pospusieron sus casos hasta el período judicial de diciembre de 1885. Los 2 acusados salieron en libertad bajo fianza y nunca fueron juzgados. El último conocimiento fundamentado del paradero de Mather se produjo en New Kiowa, Kansas, en septiembre de 1885, donde se sabe que recaudó un fondo de defensa legal de $300 para su viejo amigo y socio, Dave Black, acusado de asesinar a un soldado. Mather huyó de Kiowa el 6 de septiembre, cuando escuchó rumores de que la compañía del soldado podría perseguirlo por defender al asesino de su camarada. En noviembre de 1887, los fiadores de Mather fueron llamados ante el tribunal de Dodge City para compensar la falta de comparecencia de Mather al juicio en el caso Barnes. En ese momento, los fiadores presentaron una petición para anular la fianza, alegando que Mather estaba muerto, aunque no pudieron presentar el cuerpo. No existe ningún otro registro de la muerte de Mather, y los rumores sobre su posible destino abundan continuamente. Su hermano Josiah informaría que fue asesinado por traficantes de alcohol en las montañas de Tennessee, aunque este informe contradice la propia versión de los acontecimientos de Josiah, tal como se la contó a sus hijos de que nunca vio ni escuchó a David, después de que se separaron en Dodge City, tras el asesinato de Barnes. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.